Shabbat Shalom para todos. Vamos a comenzar con el comentario de la parashá de esta semana. Hoy nos toca la parashá número 14, Vaerá, y estamos en el libro de Shemot. Esta parashá comienza desde Shemot o Éxodo 6, 2 hasta el capítulo 9:35, que se ha traducido Vaerá como me aparecí, me mostré, me manifesté, me revelé. Y aquí vamos a ver cómo Hashem se manifiesta en este mundo material. Eh, y vemos que en esta parashá aparece. Sin embargo, seguimos en esta parashá porque Hashem reafirma su nombre a Moshe. Y seguimos entonces también con el tema de los nombres. Y la revelación de los nombres, que como ya hemos dicho, los sabios han indicado que hay 72 o más nombres del Eterno. Así que con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de todos ustedes, vamos a comenzar con esta parashá. ¿Cuál es el contenido de esta parashá? Bueno, como dije anteriormente, Hashem le reafirma el nombre, cómo se va a manifestar al pueblo de Israel para ser libre de la esclavitud. Y ahí el Eterno le reafirma a Moshe la promesa de liberación. De ahí comienza pues Moshe el camino a la redención de Israel, convirtiendo la vara en serpiente como señal, el endurecimiento del corazón de Faraón. Y ahí entonces comienzan las plagas, que viene el juicio de la sangre, de la rana, de los piojos, del juicio de las moscas, de las fieras, el juicio de la mortandad de los animales, el juicio de la sarna, el juicio de granizo. Ahora, ¿por qué lo llamo juicio? Porque cada una de las este, que hemos nombrado, ¿verdad? Son 7, las otras 3 se manifiestan en la parashá Bob, que es la próxima, y vemos que es un juicio, una manifestación del Eterno. Y esto es lo importante, porque el Eterno se va a manifestar de varias maneras, que la vamos a estudiar, pero lo importante es que nosotros veamos o busquemos o analicemos o tengamos el discernimiento de ver las manifestaciones del Eterno en nuestras vidas. La parashá de esta semana es cómo Hashem se manifiesta en este mundo. Y vamos a ver también la revelación de los nombres del Eterno. Así que entonces vamos a comenzar con la enseñanza, después de esta sinopsis de la parashá. Y vamos a hacer la oración del estudio de la Torá. Decimos, bendito eres tú, Eterno, soberano del universo, el creador de los cielos y la tierra, que nos ha dado tus mandamientos de estudiar tu Torá. Todo esto por los méritos de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. Amén. ¿Cómo comienza la parashá? La parashá comienza en Shemot 6:2. Y habló el Eterno a Moshe diciendo. Y aquí la palabra clave de toda la enseñanza. Ani Adonai, dice en hebreo. Ani Adonai, yo soy el Eterno. Y aquí está expuesto el nombre de Yuhei Bahei, como se conoce el tetragramón o las 4 letras del nombre sagrado del Eterno. ¿Y qué significa esto? Vamos a ir estudiando, ¿no? Los sabios, según el contexto, cuando le quiso hablar a Moshe, le dijo, mira, yo soy fiel para otorgar la buena recompensa
y yo soy fiel para cumplir las promesas que le di a tus padres. Y de esta manera le dijo, yo soy Hashem, Ani Hashem. Recuerda este nombre, señores, porque este nombre es poderoso. Y cuando tú empiezas a internalizar Ani Hashem o Ani Adonai, es muy importante en nuestras vidas. Porque tú empiezas a sentir, ¿verdad?, la cercanía con el Eterno. Fíjense que cuando dice Ani Adonai, Moshe anteriormente le había dicho, le dice en Shemot 5:22, anteriormente le dice, ¿por qué ha hecho mal este pueblo? Por supuesto, a la semejanza y muestra de no haber entendido lo que Hashem había dicho, que le dijo yo soy Hashem, o a Ani Hashem, que es fiel para recompensar la bondad de los que van delante de mí. Y le dice, y yo no te he enviado en vano, sino para cumplir mi palabra, y que le di a los patriarcas. Ani Adonai significa que tiene que cumplir la promesa dada a los patriarcas. Claro, cuando este enunciado de Ani Adonai o Ani Hashem está en el contexto de Levítico 19:12, que está bajo un contexto de castigo, dice, y si profanas mi nombre de tu Dios, yo soy Hashem, y entonces ahí empieza a decir, bueno, yo entonces enviaré plagas, etcétera, tal, 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 tal. Entonces ahí dice que Hashem es fiel para el castigo. Así que Hashem, cuando dice Ani Hashem, es que Hashem es fiel para cumplir su palabra. Lo que él dice, lo que él te dice, lo va a cumplir. Tanto, ¿verdad?, como recompensa, como aparece también después en Levítico 22:31, que dice, y cuidarás mis preceptos y los cumplirás. Yo soy Hashem, fiel para dar recompensa. Vemos que Ani Hashem está unido a la fidelidad de Dios de darte recompensa cuando tú haces las cosas bien. Por supuesto, ¿no? Ani Hashem, o el nombre de los nombres del Eterno, ¿verdad?, son una manifestación en este mundo. Cada uno de los nombres es una manifestación en el mundo de los sentidos, ¿verdad?, para que y alude, ¿verdad?, primero a la esencia del Eterno y la misión única en el mundo. Cada nombre va a reflejar la manifestación de este mundo, cada nombre del Eterno. Vendría siendo, cada nombre es un atributo del Eterno. Por supuesto, en el contexto usted tiene que entender que no hay ningún nombre, que ya lo enseñamos la semana pasada, no hay ningún nombre que pueda sostener su grandeza. Pero cada nombre sí puede, de alguna manera, manifestarse, ¿no? Y sabemos que en hebreo el nombre, que es la palabra Shem, de ahí de Hashem, cuando usted dice Hashem, usted está diciendo el nombre. Usted está haciendo una referencia a Yuhei, La-Hei, las 4 letras del nombre del Eterno. Y sabemos por la semana pasada que este nombre Shem está unido a la palabra Neshama, ¿no? Y como están unidas, los sabios nos enseñan y deducen que la verdadera esencia de los nombres a quien tú representas es tu Neshama. Al final, tú tienes que, el objetivo tuyo es tu Neshama, es decir, tu alma espiritual. Cuando Hashem nos dice que nosotros fuimos creados en Bereshit,
creado a su imagen y semejanza, estaba hablando de nuestra esencia espiritual, está hablando de nuestra Neshama, quien representa la misma esencia del Eterno y que nosotros podemos este, manifestar, ¿verdad? El poder de Dios por medio de su nombre, y cuando hacemos sus atributos, por ejemplo, Hashem es misericordioso. Usted quiere tener manifestación de, de Hashem en su vida. Bueno, entonces comience a imitar a Hashem. Y entonces usted dice, pero ¿cómo es Hashem? Bueno, podemos ver que Hashem es muy bondadoso. Si tú, entonces tú debes ser bondadoso con todas las personas. Hashem es muy misericordioso. Tú tienes que ser muy misericordioso con las personas. Y ahí empiezas a revelar, a manifestar a Dios. Porque el Eterno necesita humanos, señores. O Él quiere que el humano tome sus atributos y manifieste su esencia. Por supuesto, cada nombre tiene un nivel de conocimiento. Y aquí podemos ver la revelación desde la parte, por ejemplo, el nivel elemental, el primero, que es el nivel elemental, que es la identificación. Por ejemplo, en la parasha anterior comienza diciendo, y estos son los nombres de los hijos de Israel. Como usted puede ver, los nombres eran Moshe, Aarón, y entonces ahí había una identificación. Porque el nombre, ¿verdad?, y la revelación del Eterno primero tiene un nivel de identidad. Y para que ustedes vean lo importante que es el hebreo, por ejemplo, el nombre de Adán, el primer hombre que, que estuvo aquí en la tierra, viene de la palabra Adamá, y Adamá significa tierra. Pero aparte de Adamá, también hay otra palabra que, es raíz, es Adamé, que es parecido, de parecerse al Eterno, de parecerse a lo superior, por medio de su capacidad para elegir entre el bien y el mal. Una de las cosas que tiene el hombre es que es el único ser viviente, o la única especie en este mundo que puede manifestar, ¿verdad?, o elegir el bien y el mal. Esto básicamente viene, y sobre todo hoy en día, ¿verdad? Todos nosotros somos una mezcolanza del bien y el mal, porque cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal, entremezclaron el bien con el mal. ¿Qué significa eso? Que parece mentira que entonces nosotros podamos en un momento hacer cosas muy buenas y en la próxima hora hacer unas cosas no tan buenas. Donde puede estar la manifestación del mal. Entonces, así es el hombre. Y esa característica tú tienes que entenderla. Para poder entonces manifestar el poder de Dios en tu vida, tú tienes que saber que tú tienes una parte buena, una inclinación buena y una inclinación mala dentro de ti. Y tú tienes que ir luchando, pero tú tienes la capacidad dada por Hashem de elegir entre el bien y el mal. Para eso nos pusieron eso dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Así que por lo tanto, de alguna manera, este es el nivel básico. Vamos al segundo nivel, el nivel del atributo, de la naturaleza interior. Aquí es el medio donde se revela
que es por medio de los atributos del Eterno, como dije anteriormente, que son cuando eres misericordioso, cuando eres eh, benigno, cuando eres benévolo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces manifiestas el poder de Dios en tu vida y se la transmites a los demás. Y este es el segundo nivel, que es del atributo de nosotros entonces, ¿verdad? Tomar al Eterno como ejemplo e imitarlo. Y ahí empieza a manifestar. Ya hemos visto dos. La primera es el conocimiento del nombre, de lo que significa el nombre, etcétera, 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 ¿no? Segundo, podemos ver el nivel de la naturaleza interior, que es los atributos, que por cierto, hablando de los nombres del Eterno, por ejemplo, el Elohim, de alguna manera no es un nombre del Eterno, sino un título, un atributo, que significa atributo de justicia, o de autoridad, o de juez. Cada vez que tú ves la palabra Elohim, cuando ves en hebreo Elohim, ya tú sabes cuál es la manifestación. Puede haber un atributo de justicia ahí, una manifestación de Dios como justicia, como juez, como autoridad. Por ejemplo, está también el nombre del Eterno conocido como Abba. Abba es Padre. Entonces, el Eterno, ¿no?, se manifiesta su amor como la de un padre, como la de un padre a un hijo. Y ese es el tipo de relación entonces que cuando usted ve la palabra que el Eterno aparece el nombre de Abba, de padre, entonces vemos aquí que es una relación, de qué tipo de relación el Eterno está teniendo contigo. Podemos también ver que dice Adonai Roé, que es el Señor es mi pastor, por cierto, uno de los salmos más conocidos e importantes para las personas. Y ahí tú estás viendo que cuando tú ves que Hashem te dice Adonai Roé o Hashem mi pastor, como se ha traducido, es quien te cuida. Y entonces ya tú estás viendo la manifestación que hay de parte del Eterno. Y el nivel avanzado ya es la revelación íntima. Cuando ya tú tienes una relación íntima con ese nombre. Y este nombre de Ani Hashem, que aparece en Shemot 6.2, Ani Hashem o Ani Adonai, es la revelación íntima del Eterno contigo. De hecho, estas 4 letras aluden a su eternidad, al hecho de que el Eterno, Él es, fue, es y será. Por eso es que mucha gente traduce el nombre de Yuhei Bajei, las 4 letras, como el Eterno. Usted lo puede ver que a veces hay gente que dice el Eterno, otros dicen Hashem, que están diciendo el nombre, ¿verdad?, haciendo una referencia a este gran nombre de Ani Adonai. Y vemos entonces que todo esto es, Yuhei Bajei es casi siempre traducido como el Eterno. ¿Por qué? Porque él trasciende el tiempo, el espacio. Él no tiene límites con el tiempo. Y fíjense una cosa que él le dice a Moshe, yo me aparecí, sí, vuelvo a usar la palabra Beará, es decir, yo me revelé a Abraham y Isaías como el Shaddai. Y esto es importante. Ya usted está viendo el atributo. Shaddai no es un nombre, es un atributo, es un título. ¿Ok? ¿Y cómo implica que hay un atributo específico dentro del nombre? Cuando dice cómo el Shaddai nos está diciendo que hay un
atributo específico donde el Eterno se quiere revelar. Entonces, cuando el Eterno le dice a Moshe que no se dio a conocer a los patriarcas por su nombre sagrado de Yuhei Bajei o Ani Adonai, no está hablando de que no conocieran ese nombre, sino que sus padres no habían conocido la revelación íntima de la naturaleza interior expresada en ese nombre. ¿Cuáles de los atributos conocieron íntimamente al Eterno? Como Shaddai. Ahora, ¿qué es Shaddai? Shaddai viene de la palabra poder, fuerza, el que todo lo puede, el omnipotente. Que por cierto, también Shaddai significa, también tiene una palabra, una connotación de la raíz de una madre amamanta. Entonces, también es aquel que te amamanta, que te cuida, que con su poder, con su fuerza. ¿Mm? Pero los patriarcas, ¿verdad? No tuvieron que conocer íntimamente los atributos del Eterno, porque ninguno fue esclavo. Como ninguno fue esclavo, entonces no necesitaban conocer íntimamente el nombre de Dios. Pero cuando tú estás en una esclavitud, cuando tú tienes cosas que tú no te puedes separar, entonces tú tienes que buscar que la gente diga Ani Adonai, porque tú necesitas la revelación de ese nombre para poder salir del problema que tú tienes en tu vida. Por supuesto, el problema aquí con la palabra Elohim, y quiero hacer un énfasis en esta palabra Elohim, uno de los títulos del nombre del Eterno, eh, viene de la palabra Eloah, que significa poderoso, poder y fuerza. Pero fíjate que aquí, en esta paracha, el Eterno le dice a Moshe, mira que yo te he constituido Dios, y está la palabra Elohim para Faraón. Ahora, la palabra Elohim, cuando tú la traduces al español, es un plural que está relacionado con cosas numéricas. Porque Elohim es el plural de Eloah. Pero en hebreo, usted tiene que entender que la palabra Elohim, para que podamos entender bien la palabra Elohim, está relacionada con la manifestación de la totalidad del pensamiento, de la totalidad de la influencia y de la totalidad de los atributos. La palabra Elohim aparece alrededor de 2600 veces en la escritura. Y esta palabra no es un nombre personal, como lo digo, sino un título, un atributo que expresa autoridad y juicio. Entonces debemos diferenciar cuando estamos delante de la palabra Elohim o de su traducción, que no estamos delante de un nombre, sino delante de un título, de un atributo del nombre del Eterno o un atributo que el Eterno le está dando a otra persona. Cuando le dijo, ¿verdad? Eh, a Moshe que iba a ser como Dios, ¿verdad? Como Elohim, era que y se iba a, no era que iba a representar, no era que era Dios, era que iba a representar a Dios. Dios le estaba dando como un poder, como los poderes que dan, hay poderes que se le da a las personas para representar a una persona. Bueno, eso fue lo que pasó ahí. Pero tú tienes que recordar que en castellano, cuando se traduce la palabra Dios, en la mente de quien está traduciendo es un nombre propio. Y en hebreo no es, la palabra Dios no es un nombre propio, sino un título. Sino un título. Ahora, puede ser llamado Dios, un ser humano llamado Dios. Desde el punto de vista de la teología judía y de la Torá, como estamos viendo,
Aquí el Eterno está diciéndole a Moshe, vas a ser Dios delante de Faraón. Pero en la mentalidad hebrea no hay problema de que te llamen Dios o Elohim, porque estamos diciendo que eres un representante de Dios. Pero en otra filosofía, si tú dices Dios, estás hablando de una divinidad. Un Dios es una divinidad. Por lo tanto, para aclarar esto, en la mente teológica judía no hay problema en llamar a un ser humano Dios o Elohim, porque no significa divinidad, énfasis, atributo de justicia, de igualdad, de leyes fijas, de dominio, de autoridad. Eso es lo que significa. Entonces, en Shemot 7, el Eterno le dice a Moshe, mira que yo te constituyo Dios, es la traducción. Pero cuando vamos al hebreo dice Elohim para Faraón. Entonces, en la mentalidad hebrea, cuando Dios le dice a Moshe que es Dios, nadie piensa que Moshe es una divinidad. Pero cuando Dios llama a los jueces de Israel Dios, nadie piensa que los jueces son una divinidad. Lo mismo aplica a los reyes de Israel, que también al rey final y supremo de Israel, es decir, el Mashiach, es un Elohim. Por eso es que Yeshua dijo, vemos ahí cuando dice, vosotros sois dioses. ¿Qué quiso decir con eso? Que teníamos autoridad. No estamos diciendo que éramos dioses, que éramos una divinidad. También a Yeshua con algunas de las malas traducciones, se le interpretó que era Dios. Aunque no es el tema, pero lo que le quiero decir es que detrás de la palabra Elohim no hay divinidad, sino un título que significa autoridad. ¿Por qué? Porque cuando Yeshua se identificó como Elohim, ninguno de los judíos del primer siglo, en el contexto, cuando vas al contexto histórico, le pasaba por la mente que estaba en presencia de una divinidad. Porque Elohim en hebreo no es nombre, sino título para indicar la función, el nivel de autoridad que tiene la persona. Por lo tanto, se tiene que tener claro que Elohim no es un nombre propio, sino un título, un atributo que se le está dando a una persona en el caso de una persona. En el caso del Eterno, cuando el Eterno se le dice Elohim, se está hablando del juez supremo. Cuando se habla a Dios como con el atributo de juez, de justo, de justicia. Por lo tanto, señores, Elohim o Dios no tiene nada que ver con divinidad propiamente dicha, sino con la posición de autoridad dada a una persona, y es una referencia a los poderes asignados a una persona. Así que cuando usted vea de nuevo la palabra Elohim, por eso es que tenemos que ir al hebreo, por eso es que hacemos tanto énfasis. O cuando usted ve la palabra Dios, entonces usted tiene que ver exactamente de qué tipo de atributos se está hablando ahí. Si es el caso del Eterno, del Dios del Eterno, es la plenitud de su poder. Cuando se le dice juez supremo, justicia, dominio, gobierno. En ocasiones, ¿verdad? Vemos en las escrituras que a los ángeles son llamados Elohim. Y en este caso, el texto hebreo hace referencia a estos seres espirituales recibiendo del Eterno dominio y autoridad para ejecutar su palabra. Cuando usted vea la palabra Elohim dada a un ángel, ya sabemos que son ángeles que tienen el poder, ¿verdad? La autoridad dada por Hashem para hacer una tarea en específico. En el evento que se refiere al hombre, se refiere a personas con autoridad, tales como son magistrados, gobernadores, o jueces, o presidentes. Pueden ser llamados Elohim perfectamente, porque son personas que tienen autoridad. Entonces, para entender que el atributo de Elohim significa poder, dominio, autoridad, rectitud, juicio, justicia, monarquía.
hemos llegado a este punto, ¿verdad? Y vamos a, después de enseñar, pues, la referencia de lo que es el nombre del Eterno, vamos a ver lo que vendría siendo la salida de Misraín, que es el tema central de esta parashá, que es la salida de Misraín y que es también el tema central del libro Shemot, que es llamado el libro de la redención. Ahora, les quiero aclarar que el villano de esta parashá es el faraón. ¿Por qué? Porque el faraón es que se opone al conocimiento de Hashem. Ese es el faraón, que se opone al conocimiento de Hashem. Ahora, usted dice, pero ¿qué tiene que ver esto con la enseñanza? Bueno, la salida de Misraín representa la máxima manifestación del conocimiento de Hashem y de estar convencido que Hashem existe. Es decir, conocer a Hashem, que de alguna manera es la tarea o lo esencial cuando tú entonces, ¿verdad? Conoces el nombre del Eterno, es esto. Es que Hashem convenció que Hashem existe. Yeizat Misraim, significa dejar un lugar o situación. Y el faraón y Egipto representaban el mayor obstáculo para que el pueblo de Hashem conociera la plenitud del Eterno. Muchos de nosotros conocemos quién es el Eterno, conocemos sus atributos, pero tenemos algo que nos está haciendo obstáculos para tener una relación íntima. Y la idea de esta enseñanza es que tú puedas obtener una relación íntima, como lo que se conoce como Debekut, señores. Aquí la, 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 la idea de todo esto es que tú tengas una relación íntima con el Eterno, que empiezas a ver la manifestación de Dios en tu vida, señores. Fíjense que cuando Moshe llegó a Faraón, en nombre de Hashem, con autoridad, el monarca le respondió, mira, yo vengo en nombre de Hashem. Y él dice, pero ¿quién es Hashem? Fíjate que no conocía el nombre de Hashem. Aún así, después de todos los milagros forzados que vio Faraón en admitir que Hashem existía, lo describió como el dedo de Elohim. Aún después el faraón aceptó la asistencia del Eterno, no aceptó la divina providencia del Eterno. En cada generación uno está obligado a verse a sí mismo como si hubiera sido personalmente salido de Misraín. Y lo que cuando hablamos de la salida de Misraín es un poder mental. ¿Qué significa salir de Misraín? Primero, el primer requisito para salir de Egipto es saber que uno está en Egipto. Ahora usted dice, no, es que yo no estoy en Egipto, yo soy libre. Pero resulta que cuando usted profundiza, entonces usted es un esclavo de algunas cosas en la vida. ¿Y qué significa estar en Egipto? Es el estado mental, escucha bien aquí lo que quiero decir, es el estado mental que se opone directamente al conocimiento del Eterno. Cuando usted no conoce totalmente los atributos del Eterno, usted está en un estado mental que se opone directamente al conocimiento del Eterno. Es como un estado de insensibilidad de la presencia de Dios. Y cuando usted tiene un estado de insensibilidad en la presencia de Dios en su vida, usted entonces, como no ve a Dios por ninguna parte, empieza a cometer errores. No tiene miedo porque
pareciera que usted no está viendo la presencia de Dios en su vida. Cuando una persona tiene una relación íntima con el Eterno, no se atreve a hacer absolutamente nada. Es como, por ejemplo, usted está, ¿verdad?, en un lugar público, ¿verdad?, que todas las personas lo están viendo. Sería muy difícil que usted robara. Pero si yo le cambio a la circunstancia, entonces no hay absolutamente nadie, o hay personas pero la gente no está mirando, usted podría, usted podría robar, porque dice, bueno, no me vieron, pues. Y ahí es donde estamos viendo que no tienes la presencia de Hashem íntima, no te has conocido la revelación íntima del Eterno, porque alguien que haya conocido íntimamente el Eterno, muy difícil que cometa errores. Mire, la esencia de cada mandamiento es conocer a Dios. Es lo que estamos hablando. Es decir, no es la revelación del nombre, no son sus atributos, sino su relación íntima. Y era lo que tenía Yeshua hasta el punto que era un ejad con Hashem. Y tal vez por eso es que muchas personas lo confunden con Dios, porque era un ejad. Es decir, se parecen, pero no son iguales. Mire, en el primer mandamiento dice el Eterno, ahí en Shemot 20, y sabréis que yo soy Hashem, Ani Hashem, tu Dios, que te saqué de la casa de esclavitud, sí, que te saqué de Egipto. El primer paso, ¿verdad?, para recibir la Torá, señores, es una conciencia de que el Eterno te sacó de la esclavitud. Pero si tú tienes una conciencia anestesiada, entonces no vas a poder reconocer al Eterno en tu vida. Mira, dicen en el Sefer Mehiol HaTorat, uno de los libros de los sabios de Israel, el Seder Mada, que el fundamento de todos los fundamentos y el pilar de la sabiduría es saber que hay un ser primero que trajo toda la existencia. Todos los seres del cielo, la tierra y lo que hay entre ellos, solo llegó a la existencia a partir de la verdad de su ser. Eso es reconocer a Hashem. Cuando tú estás en un problema, cuando tú tienes un obstáculo en tu vida, entonces necesitas, señores, internalizar esto y buscar la revelación en tu vida del Eterno. Por eso es que Yeshua en Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, escuche bien, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y ese tiene que ser el axioma tuyo, de conocer al único Dios verdadero íntimamente, ¿no?, donde tú puedas relacionarte con Él. Y en la medida que tú manifiestas sus atributos, que es el segundo nivel, entonces manifestarás el lugar de la intimidad con Hashem, la debekut con Hashem. Señores, hay tres axiomas, porque el primer nivel es el del conocimiento. Y el conocimiento está basado en el creer, pero hay tres axiomas para creer en Hashem. Los tres axiomas que definen a Hashem, y estamos obligados a entender y a creer cada uno de ellos como parte de este mandamiento de saber que Dios existe, es que Hashem es el creador del universo y que creó al universo de la nada y que Él nos ama por medio del dar. Eso es lo primero. Lo segundo es que Hashem es sustentador.
implica que no hay ningún otro poder en este mundo al cual recurrir, porque todo pertenece al Eterno. Tercero, Él es supervisor. ¿Qué significa Él? Que Él está orquestando todo lo que ocurre aquí en este mundo. Implica que no hay accidente, ¿verdad? No hay ningún tipo de accidente en las cosas. No es algo de suerte. Hashem, en su rol de supervisor, orquesta todo lo que nos ocurre, incluso los eventos más triviales de nuestra vida. Así que, por lo tanto, entonces, usted tiene que creer que Hashem es el creador del universo, que Hashem es el dador de todas las cosas, que es el sustentador, y que Hashem es el supervisor de todas las cosas. Es decir, significa que su divina providencia está en el mundo, señores. Esas son las tres cosas que a nivel básico tú tienes que entender de conocer al Eterno. Y fíjense que la promesa dada por Hashem es muy clara, que aparece aquí en Shemot 6:6. Por lo tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Hashem, Ani Hashem. Cada vez que usted vea a Ani Hashem, usted sabe que hay algo importante. Yo los sacaré debajo de las cargas de Egipto y os salvaré de la esclavitud. Y os redimiré con brazo extendido, con grandes actos justicieros. Como vemos aquí, sacaré debajo de las cargas de los egipcios. ¿Por qué? Porque así fue que lo prometió Abraham en el pacto entre las partes de su descendencia. Y después le dice, os libraré de su esclavitud. Es decir, que significa que los va a librar del yugo de Faraón y de su trabajo duro. Y os redimiré con brazo extendido y juicio, por medio de las 10 plagas, ¿no? Y os tomaré por pueblo mío y yo seré vuestro Dios. Y ahí nos entregará la Torá. Cuando tú tienes una mente en libertad, puedes recibir la escritura. Cuando tú tienes una mente de esclavitud, no puedes entender las escrituras. Y miren lo que dice al final. Y sabréis que ella, Ani Hashem, que os sacó debajo de las cargas de los egipcios. Y os traeré a la tierra que os dará dar a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y os los daré por heredad. Y finalice diciendo, Ani Hashem. Es decir, esto se va a cumplir hoy, mañana o en el futuro o en cualquier día, pero se va a cumplir. Y eso es lo que tú tienes que entender en tu vida, que el Eterno no sabemos si es hoy, mañana o dentro de una semana o dentro de un año, que Hashem te va a bendecir tu vida. ¿No? Depende de tu fe en Él, de tu confianza en Él. En qué tú internalizas cuando tú ves Ani Adonai, yo soy Hashem. Porque Ani Adonai representa el poder de Hashem en plenitud con justicia y misericordia, señores. Recordemos que Moshe dijo, bueno, pero qué mal ha hecho este pueblo. Y le dijo Hashem, Ani Hashem, fiel para recompensar con bondad a los que van delante de mí y no te he enviado en vano. Cuando tú ves la palabra Ani Hashem, sabes que se va a cumplir, crea o no crea, Ani Hashem, eso va, como dicen ahora los jóvenes. Eso va. Ahora verás lo que le diré a Faraón. Y yo seré, y mi nombre será Yuhei Bajei. Señor, Ani Hashem, cuando usted vea a Ani Hashem, es el nombre de la esencia del Eterno. Ani Hashem es la unificación de toda la revelación divina del Eterno. Ani Hashem es la unificación de todos los nombres del Eterno. Ani Hashem es cuando la misericordia y el rigor van juntas. El Eterno entremezcla con gran amor la misericordia y el rigor. Ani Hashem es un microcosmo de toda la revelación, señores. Por eso es que es tan poderoso este nombre. En Zacarías dice, hablando de el Yuhei Bajei, hablando de lo que estamos representando a Ani Hashem,
Adonai será rey sobre toda la tierra. Y en aquel día Adonai será uno y su nombre uno, señores. Por lo tanto, cuando usted ve a Ani Hashem, que Dios, es que Él es único, es Hat, un ser único, no tiene comparación con absolutamente nada. Por lo tanto, cuando tú veas a Ani Hashem, debemos buscar siempre la misericordia cuando veamos rigor en una situación de nuestras vidas. Si tú quieres ver, ¿verdad?, la presencia divina del Eterno, entonces cuando estás en una situación mala, ahí vas a ver el lado bueno del Eterno, por qué te lo están enviando. En las plagas de Faraón comienza a conocer a Hashem, señores. La pregunta que te quiero decir para terminar: ¿qué hacer cuando nos vemos en circunstancias opresoras que nos limitan y que nos roban nuestra paz y nuestra fuerza? ¿Qué pasa cuando tú estás esclavizado por algo? Señores, clama el nombre de Ani Hashem en oración, ¿verdad?, al Eterno. Tú eres mi Dios, tienes que decirle. Tú eres mi Dios. Confía y ten fe, emuná, en Ani Hashem, señores. Deja que Hashem dirija las batallas de tu vida, señores. Busca una mentalidad de libertad, señores, conociendo y manifestando los atributos del Eterno. Busca el propósito de la libertad. Busca la revelación divina de este poderoso nombre de Hashem y podrás entonces recibir todas las bendiciones que Hashem quiere en tu vida. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom.